Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a leer una porción breve de la Escritura en el libro de Jueces, en el capítulo número 8, Jueces, capítulo 8. A ver si podemos leer juntos entre el versículo 4 y el versículo 9. Entre el 4 y el 9. Leo en el nombre del Señor. Dice, vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Cómo venía todo hombre? Cansados, mas todavía pereciendo. Y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Verso 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, que le dieran pan para sus hombres. Y los de Peniel le respondieron cómo habían respondido los de Sucot. Y él, Gedeón, habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Amén. Me parece que como un antecedente pudiera ser interesante leer en el versículo número 10, que dice, y Seba y Salmuna, estos dos reyes, ¿no? Estaban, dice, en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Aleluya. 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. En alguna de nuestras predicaciones anteriores hicimos notar cómo es que Dios había hablado con Gedeón, teniendo Gedeón un ejército que nos parecía bien razonable, de 32,000 hombres. El Señor le dijo, no, 32,000 es mucho, lo que teman, lo que tiemblen, devuélvanse a su casa, a sus carpas. Y dice que se devolvieron 22,000, quedaron solo 10,000. Y cuando estaban los 10,000, Jehová le dice a Gedeón, todavía son muchos, llévalo a beber agua. Y los que doblaron sus rodillas ahí en el agua, y no estuvieron alerta y no estuvieron atentos, entonces a eso devuélvelo, échalos, que se vayan también a su casa. Y el resto, los que no habían doblado sus rodillas, eran solo 300. Y con estos 300, lo dice el versículo 4, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Y con esos 300 el Señor le dijo que le iba a dar la victoria. Bueno, en el capítulo 7 hay una primera gran batalla de Gedeón que consiguió la victoria. Obviamente, no por fuerza, no por capacidad, no con su espada, sino con la gracia de Dios, con la presencia de Dios. La Escritura va a decir, les ruego que lo lea, por favor. Dice que todos los hombres llevaban una trompeta en una de sus manos y en la otra de sus manos unos cántaros. Y bajo la instrucción de Gedeón hubo un minuto en que estos 300 fueron repartidos en tres grupos ubicados estratégicamente. En algún minuto empezaron a tocar sus trompetas, todos los 300 tocando las trompetas, y empezaron a golpear a estos cántaros de greda que tenían,
y se produce un estruendo, una cosa impresionante, pero más que lo que ellos hicieron, el temor del Señor se apodera de los hombres, de los enemigos, de los madianitas, y en este pretender correr, arrancar, buscar refugio, dice que las espadas de unos se enterraban en los otros y empezaron a morir, se mataron entre ellos. Gedeón obtuvo una gran victoria, una gran victoria. En el intertanto, todas las tribus de Israel, estaban en sus campamentos, estaban en sus casas. Estos 300 hombres eran solo unos poquitos representantes, así como de cada tribu. De una tribu habrían 10, de la otra habían 40, de la otra habían 2. No, habían representantes seguramente de todas las tribus, pero eran solo 300. Todos los demás estaban allá. Entonces, lo que hacen los de la tribu de Efraín, en el capítulo 8, donde estamos hoy, dice que hablan con Gedeón y le reprenden, diciéndole, mire el versículo 1, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Le dice. No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Le llamaron la atención al jefe. Todavía no entendían mucho los israelitas, las tribus todavía no veían cómo la mano del Señor estaba sobre él. Y bueno, Gedeón le dice, ya, pues si ustedes ya capturaron a un par de reyes, habían capturado a Oreb y a Zeeb, y lo que los mataron, entonces ellos se quedaron como contentos con eso, y finalmente entonces ocurre esto que nosotros hemos leído, que Gedeón pasa el Jordán con sus 300 hombres. El punto es que los hombres, 300 hombres, amigos y hermanos, bendito Señor, Él da la victoria, Él da la victoria. Él da la victoria. Pero los 300 que quedaron como soldados de Gedeón estaban ahí para pelear, para ir al campo de batalla. Y estuvieron en el campo de batalla y participaron activamente. Y se esforzaron, y cuando vieron que los enemigos empezaron a huir, ¿no? Entonces ellos tuvieron que estar allí, ¿no? Atendiendo y atacando y dando muerte para que no quedara ninguno de los enemigos. O sea, hubo trabajo, hubo ejercicio, por lo tanto hubo cansancio, hubo desgaste de la energía, ¿no? Poco tiempo para dormir. ¿Qué tiempo para descansar, hermanos? Se atacaron de noche y estuvieron seguramente gran parte de la noche y la mañana siguiente en la batalla. Entonces, dice que estos 300 venían cansados, pero cansados y con hambre, porque a qué hora comían, pues ya habían estado en batalla, pues. Entonces Gedeón preocupado dice que al pasar el Jordán, se encuentra con un par de pueblos, ¿no? Primero dice los de Sucot, y les dice, miren, ¿por qué no nos convidan unos pancitos? Necesitamos que estos hombres coman, vienen muy cansados. Necesitamos que sean alimentados. Convídenos unos pancitos. Y la respuesta, dice, de los ancianos de Sucot es, cuando dice Gedeón, porque yo persigo a los reyes, ¿no? A estos dos reyes de Madián, a Seba y a Salmuna. La respuesta de los de Sucot es, pero ya lo capturaste a Seba y a Salmuna, ya lo capturaste. ¿Dónde están? A ver, ¿dónde lo tienes? Porque si no lo has capturado, entonces ¿por qué tendríamos que premiar a tu ejército? ¿Por qué tendríamos que traerle pan a tus soldados? Dice Gedeón, está bien. Cuando yo vuelva. Y no dice cuando yo haya capturado a estos reyes. Esto de verdad que tiene un gran valor en cuanto a la fe. Él dice, bueno, muy bien. Versículo 7. Cuando Jehová haya entregado en mi mano, a Seba y a Salmuna, miren lo que voy a hacer. Yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Sigue avanzando, llega a Peniel y le pide lo mismo, le pide que
ellos le den pan para su ejército, para su pequeño ejército de hombres guerreros, pero muy cansados. Ellos responden de la misma manera y Gedeón le dice, muy bien, esta torre que ustedes tienen aquí, apenas yo venga en victoria, porque el Señor me va a dar la victoria, cuando yo vuelva en paz voy a derribarle esta torre como una señal de que ustedes se han comportado de esta manera. Ahora, ¿cuál es el punto? Según leímos en el versículo número 10, que un poco más allá entonces estaban estos dos reyes, Seba y Salmuna, que estaban un poco más allá, pero dice que tenían un ejército de 15,000 contra 300. Les ruego me responda si puede dónde está. ¿Alguna posibilidad de que estos 300 le ganen la batalla a estos 15,000? ¿Alguna posibilidad de que estos 300 derroten a los 15,000? Y luego de derrotarlos puedan tomar a los reyes, porque era lo que buscaba finalmente Gedeón, traer a los reyes, Seba y Salmuna, traerlos con él, traerlos para mostrarlos. ¿Alguna posibilidad? Si uno lo examina, si uno usa su inteligencia humana, si uno usa su criterio, si uno pide apoyo a los hombres, a las autoridades humanas, la respuesta es no, no hay nada que hacer. Sería una locura meterse ahí, no debe hacerse porque las fuerzas son muy dispares, entonces van a barrer con estos pobrecitos 300. Distinto es si uno actúa en fe, distinto es si uno está en la gracia de Dios, distinto es si uno confía en el poder eterno y permanente de nuestro bendito Dios y Padre. Distinto es si uno sabe, cree y entiende que Dios el Señor es el creador del cielo y de la tierra. Distinto es cuando uno escucha por la palabra de Dios y por la palabra viene fe a nuestra vida de que cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, dice que lo hace con la supereminente grandeza de su poder. Y lo toma y lo sienta a su diestra. Dice, sobre todas las cosas creadas, principado, potestad de gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, sobre todo nombre que se nombra. Cuando uno entiende que está en Dios, que está en la fe del bendito Hijo, cuando uno sabe que depende de Él, cuando uno sabe que Dios es nuestro Padre, cuando uno sabe que todas las cosas están sujetas a la palabra de su poder, y uno está honrando y adorando y alabando al Señor y en obediencia, entonces los números, hermanos, amigos, los números pasan a segundo lugar. Los números no son relevantes, los números no son importantes, porque bastará uno de nosotros si estamos en Dios y con Dios. Usted y Dios, yo y Dios, somos mayoría absoluta. Somos el ejército que todo lo cubre, que todo lo puede, que todo lo ha de conseguir. El punto es que Dios esté en medio de nosotros. El punto es que el Espíritu de Dios esté en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Para lo cual es fundamental que el pueblo de Dios esté reconociendo, que tal como lo citamos recién, reconozca que cuando Dios el Padre levanta a Jesús el Hijo de entre los muertos, dice que lo sienta sobre todo principado, autoridad y poder del Señor, pero también dice que le da un nombre que es sobre todo nombre, para que toda boca confiese que Cristo es el Señor. Entonces Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 10 y dice, si tú creyeres que Dios con poder levantó a su Hijo de entre los muertos y le sentó a su diestra, y confesaré con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es gobierno, que Él es autoridad sobre tu vida, que Él manda, que Él te compró para que tú seas de Él. Si puedes confesar con tu boca que Jesús es el Señor, allí dice, hay salvación. Por tanto,
En el gobierno de Dios y su justicia, lo que predomina no son los números, amigos y hermanos. Lo que importa no es la preparación física, ni académica, ni intelectual, ni económica, ni los contactos que alguien pueda tener o no en esferas de gobiernos terrenales. Cuando estamos en Cristo el Señor, de nuevo, no son los números los importantes. Lo importante es que el Señor esté con nosotros y en nosotros. Lo importante es que frente al enemigo, frente a toda potestad, frente a todo espíritu de demonio, haya testimonio, que de nuestra boca salga la palabra que permanentemente confiesa que Jesucristo es el Señor y que en Él somos, como dirá Pablo, más que vencedores, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amigos, hermanos, interesante para cerrar la idea, dice que cuando Gedeón, con estos 300 hombres, gana la batalla y toma a Seba y a Salmuna, estos reyes, y los traen con ellos, entonces, bueno, pasan por Peniel y también pasan por Sucot. Bueno, dice que consiguen el nombre de los ancianos y los ponen ahí y dice que tomaron espino para rastrear sobre ellos. Y bueno, cumplió Gedeón lo que les había dicho que iba a hacer. Después en Peniel les derriba la torre que tenían, que era una señal para ellos, que era muy importante, que significaba un baluarte, que significaba un elemento de defensa, etcétera, etcétera. Barrió con todo Gedeón, porque era una palabra de Dios en él que estaba comprometida. Pero cuando llegan al pueblo, versículo 22 del capítulo 8 de Jueces, dice, y los israelitas, todas las tribus de Israel que estaban en sus tiendas, que estaban esperando para ver qué pasaba con Gedeón y este pequeño grupo de 300 soldados. Los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Vieron que Gedeón había conseguido 2 batallas, no 2 victorias. Bueno, sobre la respectiva batalla. 2 victorias notables. Un pequeño ejército de 300 contra grandes ejércitos. En ambos casos salió victorioso. En ambos casos vino la gloria, vino la alegría, vino la fiesta al pueblo de Israel por causa de Gedeón y estos 300 hombres. Lo que hace el pueblo cuando regresa victorioso esta segunda vez es decirle, sé nuestro Señor. Te queremos allí puesto, gobernando, mandando. Tú tienes que liderarnos. Estamos dispuestos a postrarnos ante ti. Tú eres Señor. Pero no solo eso, conociéndote a ti, entendemos que tu hijo va a ser como tú y tu nieto. Entonces queremos que quede establecido que tú debes ser nuestro Señor ahora, luego lo será tu hijo, luego y crear una dinastía. No ¿está bien? Tú, tu hijo y tu nieto. Viene a mí por el Espíritu, Evangelio de Juan, capítulo 6. Señala la Escritura que después que el Señor alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, dice en el versículo número 15 del capítulo 6, pero entendiendo Jesús que la gente iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, cuando vio Jesús que iban a venir con esa intención, dice que volvió a retirarse al monte él solo. No había ningún interés en Cristo el Señor, ser rey de esta tierra, de un pedazo de tierra. Si Él es
el Rey del cielo y de toda la tierra, si Él es el Señor de señores. Aleluya. Gedeón lo entendió clarito y él le dice, estamos en Jueces capítulo 8, versículo 23. Ante tal ofrecimiento del pueblo, Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y no se volvió a tocar el tema. Gedeón sabía, él más que nadie, que las victorias no tenían que ver con su fuerza, con su capacidad, ni siquiera con su astucia. No, sabía Gedeón que la victoria era toda del Señor y por lo tanto la gloria era toda de Él y por lo tanto el lugar de privilegio, el lugar de alabanza, el lugar de rendir honor, el lugar y la persona ante quien había el pueblo de doblar sus rodillas no era ante Gedeón, era ante Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Amigo y hermano, solo digo que cuando Dios el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, dice que lo sienta a su diestra para que gobierne, para que sea Señor. Salmo 110, versículo 3, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Quiero decirle que este es el día del poder de Cristo el Señor. Este es el día en que se manifiesta el poder, la gloria, la autoridad, el señorío de Cristo el Señor sobre todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, si usted es parte del pueblo de Dios, este es el tiempo en que usted se ofrende a Él en adoración, en alabanza, en gratitud, en cántico, en ofrenda, que venga al Señor para proclamar que solo Él es el Señor. Saque de su corazón todo otro gobierno, todo otro señorío. Si es pueblo de Dios, cuidado, no puede estar con que el de la izquierda o el de la derecha o el de más al centro. Eso no es parte del reino de Dios. El reino de Dios tiene un solo gobierno, un solo rey, un solo Señor. Jesucristo es el Señor. Y la Escritura dirá que ante el nombre de Jesús se deberá doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.